Hola público de Alta Fructosa, mi nombre es Joel Vences y estamos transmitiendo desde el Jardín de las Esculturas, un jardín que está celebrando 15 años y como su nombre lo indica es de las esculturas. Es una galería abierta que también cuenta con algunos galerones cerrados donde se lleva gran parte de la vida cultural en Jalapa, tanto talleres como conferencias como exposiciones, y parte de este equipo que nutre las exposiciones, las conferencias y las actividades en cuanto a la programación y logística es Josué Martínez, que está en el IBEC, en el departamento de... Es la Subdirección de Educación e Investigación Artística del Instituto Veracruzano de la Cultura. Pero es mucho más divertido lo que es de lo que suena. De Hola lo que Josué. suena. Hola, ¿cómo estás, Joel? Muchas gracias por invitar y gracias a ustedes por estarnos viendo y sintonizando por aquí, por las redes. Sí, lo interesante es que hay que hablar de las cosas que se están haciendo bien en Jalapa y una de las cosas que están haciendo bien es este trabajo del IBEC de hacer la difusión de empresas culturales, esta difusión de que los artistas dejemos de ser emergentes para poder tener una planeación financiera y poder tener una eh, subsistencia sustentable, ¿no? Aunque suene como a redundancia, pero cada uno de estos departamentos en diferentes áreas. Ya tuvimos la entrevista con el maestro Juan Manuel Vázquez, pero ahora tenemos a Josué que nos va a explicar varios programas de los que maneja. En especial estoy interesadísimo que nos cuente los talleres del PECDA. Atención artistas, porque aquí es donde pueden ustedes obtener un capital para impulsar su empresa, para invertirlo en su empresa y en sus montajes y que de ahí puedan despuntar, porque ese es el objetivo que está teniendo el IBEC, ¿no es así? Así es. Fíjate que, bueno, dentro del Instituto Veracruzano de la Cultura trabajamos con programas federales, programas que en todas las entidades federativas tienen una participación y uno de esos es el PECDA, que es el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico. Se conoce popularmente como las becas, pero realmente son estímulos, que cambia mucho la concepción, ¿no? Entre estímulo y beca es distinto. Aquí es un estímulo que se recibe en un periodo de un año a partir de un proyecto. No es tanto por el perfil del artista en el sentido de su trayectoria, sino es más bien el proyecto que lleve a la mesa con jurados que son totalmente independientes del instituto para que haya una transparencia, para que haya una imparcialidad. Con esto, bueno, pues reciben un estímulo durante un año que varía dependiendo de la convocatoria. Generalmente son 50,000 pesos para jóvenes creadores, que es lo que se apoya mucho más. Hay una categoría de creadores que ya tienen como una trayectoria un poco más sólida, con más años. Ahí son 70,000 pesos. Y hay otra categoría para grupos artísticos que son 100,000 pesos. Pero realmente el PECDA se concentra en los jóvenes creadores porque al menos aquí en Veracruz es donde tenemos pues mayor material, ¿no? Sí. Por la afluencia de la facultad, por el movimiento cultural en Jalapa y también en el puerto de Veracruz, pues hay muchísimos chavos que están creando, que están produciendo de todas las disciplinas y de todas las áreas. Sin embargo, había sido un programa que se había quedado justo con la entrega del estímulo y dependía mucho de parte de los artistas si presentaban esto a un público, si lo capitalizaban, porque pues después de que tú entregas tu proyecto, ¿no? Finiquitas tu proyecto, tú puedes hacer funciones de Exacto. teatro, tú puedes llevarlo a un espacio y darlo, pagar por que genere taquilla, hacer una exposición y venderla, comercializarla, ¿no? Que es algo importante. Y había un requisito que era la retribución social, pero era algo que no se había sistematizado, era algo que no tenía tanto impacto. De repente, como retribución social, los mismos artistas presentaban el proyecto y pues eso no era realmente la retribución social. Mañosillos, Mañosillos por ahí, la mañosillos. verdad. Que digo, entiendo que pues es mucho trabajo y tal, pero el punto de la retribución social es, por un lado, que se entienda que estos son recursos federales, que son recursos, bueno, son federales y estatales, es Sí, un porque recurso mixto. déjame aclarar eso, ¿no? Cuando vamos a dar funciones gratuitas a la plaza que están ya contratadas, no son funciones gratuitas, ya las pagó el contribuyente, ¿no? Entonces de aquel lado pues espera que lo único que hagan es acercarse a estas retribuciones sociales, acercarse a estas convocatorias, porque el dinero
ahí está, los estímulos ahí están, y hay gente como Josué que trabajan como negros para poder hacerlo más equitativo esta distribución, ¿verdad? Pues es que mira, son fondos mixtos, o sea, es una aportación estatal, gubernamental evidentemente, y una aportación federal también gubernamental. Por lo tanto, es un dinero que nos pertenece a todos, o sea, es un dinero Sí. que es del erario público y eso hay que entenderlo muy bien. Entonces, cuando recibes ese estímulo no es, lo recibí porque soy guapo, lo recibí porque soy muy talentosa, no, lo recibí, sino lo recibí porque hay toda una infraestructura y un proyecto cultural de políticas culturales que han permitido que este Estado tenga esa posibilidad de otorgarle a los creadores un espacio de producción, ¿no? Que yo siempre les digo a los jóvenes creadores, aparte es un espacio de producción experimental, porque a diferencia de otro tipo de proyectos que tú sabes que tienes que redirigir tu producción para que sea monetariamente rentable, ¿no? Que de alguna manera tenga ahí posibilidades dentro del mercado. En este, como vas a tener un año, que vas a tener un estímulo, puedes experimentar en ese espacio, ¿no? Pero con la conciencia de que es un dinero público y por lo tanto la retribución social es parte de esto que estás regresando de alguna manera a la sociedad. Y entonces nosotros lo estamos dirigiendo a partir de cursos, talleres, seminarios que los beneficiarios den a la sociedad, y lo hicimos principalmente en las casas de cultura, porque es una realidad y no nos debe de espantar, aunque en Coatzacoalcos están pasando muchas cosas de manera independiente, en Poza Rica están pasando cosas, obviamente en Orizaba y en Córdoba están sucediendo, la centralización sigue siendo una constante. Y las actividades principalmente se concentran en el puerto de Veracruz y en la ciudad de Jalapa, ¿no? Entonces motivamos a los jóvenes creadores a que fueran a las casas de cultura, a que abarcaran un espectro muchísimo más amplio, que se fueran hasta el norte, que se fueran hasta el sur, que estuvieran también trabajando en las zonas de las altas montañas. El programa este año tuvo un recurso para poderlos apoyar en la retribución social, lo cual fue significativo también para el programa. Y las experiencias han sido muy padres, o sea, las experiencias han sido de un acercamiento con otro tipo de públicos, que son experiencias que nutren el proyecto creativo también. Y hace un círculo virtuoso, ¿no? Porque tienes al artista, y ¿quién va a ir a ver al artista? El público. ¿Y cómo creamos al público si no le extendemos estas invitaciones a que experimenten lo que es la creación y lo que es el goce artístico mediante estos talleres de retribución social, ¿no? Exactamente, tiene como que apunta a muchos lados, ¿no? Por un lado es formación de públicos, por un lado es descentralización, por otro lado es llevar proyectos creativos, pero desde la dinámica de la didáctica y de la pedagogía. Vaya, como que se pueden ir generando un conjunto de posibilidades, que creo que si se sistematiza, si esto se retoma año con año, vamos a tener un PECDA, ¿no? que se le llama así por sus siglas, muy fortalecido y muy importante, porque Veracruz es uno de los estados que más tiene estos estímulos. Hay en otros estados como Chihuahua, por ejemplo, que a veces tienen que declarar de ciertas categorías, ¿no? Y nosotros generalmente más bien tenemos que, pues hay muchos que quedan fuera, ¿no? Y aún así también la convocatoria está abierta a muchísimas disciplinas, ¿verdad? Sí, pues mira, pues son todas las disciplinas, es danza, o sea, las disciplinas tradicionales, danza, teatro, artes visuales, Por arquitectura, arquitectura, restauración, lenguas indígenas, y también como tú metas el proyecto, porque hay muchos proyectos que han entrado y que son proyectos que tienen que ver con cosas de danza, pero son como más performáticas y que le tienden más a las artes visuales, ¿no? Por ejemplo. También ha habido ese tipo de proyectos porque la convocatoria da y otorga eso, ¿no? Wow, pues no hay nada más que se entreviste solo porque es muy interesante escucharlo. Vamos a un corte. Usted puede ser nuestro maravilloso patrocinador y aparecer aquí. Perfecto. Anímese. Hola, mi nombre es Joel Vences, estamos en Alta Fructosa y estoy con Josué Martínez,
funcionario de la subdirección de... Educación e Investigación Artística del Instituto Veracruzano de la Cultura. Que como su nombre lo dice, es el encargado de hacer actividades relativas al arte, la pedagogía y la investigación, pero en específico estamos hablando de lo que es el sistema PECDA, las retribuciones sociales, cómo los artistas pueden acercarse a estas convocatorias y el público en general se puede acercar a estos talleres que ofrecen estos artistas beneficiados para adentrarse, y comentaremos también un poquito más los otros programas que maneja este departamento. Así es que estábamos en la parte de comentar las redes sociales, ¿verdad? Así es, como te decía, bueno, pues ahora los artistas PECDA están haciendo una retribución social en todo el estado, por lo tanto nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en específico PECDA Veracruz. Ahí en el Facebook nos buscan y van a aparecer el despliegue de todos los carteles de este mes, que corre agosto, y ya estamos a punto de lanzar la convocatoria del siguiente mes. Ahí ustedes pueden ver las actividades que vamos a tener en Córdoba, que vamos a tener en Orizaba, en Veracruz, en Jalapa. Bueno, estamos tratando de cubrir la mayor parte de municipios. Nos pueden ver también en la página del instituto, www.ibec.gov.mx. Ahí en los banners estos dinámicos que hay uno que dice Retribución Social PECDA, así con colores azules y amarillos. Le dan clic y ahí les va a aparecer la del mes. Y también en nuestra página oficial del Facebook, Instituto Veracruzano de la Cultura, ahí tenemos, bueno, el despliegue de todas las actividades que hay en todos los departamentos, pero ahí también se están reproduciendo nuestras actividades de PECDA, de retribución social. Anímese a consultar estas páginas y a participar en los talleres de retribución social, que son dirigidos a diferentes edades, de diferentes disciplinas. Sí. Sería ocioso decirles qué disciplinas, porque dependiendo del perfil de cada creador, en lo que él se siente especialista y muy chicho, es en lo que da su taller. Y aparte, saber que son totalmente gratuitos. Estamos hablando de un programa con presupuesto estatal y federal, por lo tanto, en los espacios van a encontrarse con una atención totalmente gratuita. Así es. Y hablábamos también, bueno, ya vieron, acabamos con el PECDA. Ahora, ¿qué otros programas maneja tu subdirección? La subdirección, fíjate que eso es interesante porque no es algo que se socialice tanto como están armadas las subdirecciones dentro de un instituto de cultura. Mi subdirección lleva programas muy importantes de formación de público. Lleva Alas y Raíces, que es un programa que se lleva justo aquí en la parte administrativa, en el Jardín de las Esculturas. Lo lleva Arcelia Caiceros. Es un programa que promueve las actividades para los niños. Nosotros consideramos niños de 0 a 17 años, ¿no? Entonces son distintas actividades que se dan en los estados, que tienen que ver con talleres, que tienen que ver con festivales, que tienen que ver con seminarios de actualización para gestores culturales. Por lo tanto, y es otro programa federal, es decir, es un programa que se lleva con presupuestos mixtos, igual del estado y de la federación, donde las actividades son totalmente gratuitas. Entonces, ese es un programa fundamental. Tenemos también Fomento a la Lectura, que es otro programa federal de presupuesto mixto. Aquí estamos trabajando más o menos con, en el estado, 120 salas de lectura. 120 salas de lectura que aparte son de mediadores de lectura, que son, no son personal del instituto en el sentido que se les dé un pago, son voluntariados totalmente. Es gente que está trabajando por la lectura y por la difusión de los libros de manera incansable. Hay mediadores de lectura que llevan más de 20 años produciendo este tipo de publicaciones. Realmente los mediadores de lectura están involucrados dentro de sus comunidades que tenemos, bueno, desde Paso de Ovejas hasta Pánuco, hasta Río Blanco, ¿no? Gente muy comprometida en salas de lectura que a veces son en sus propias casas, otras veces las hacen en las bibliotecas públicas, otras en las casas de cultura, hay algunas en hospitales. Entonces, es una dinámica cultural muy interesante. Acabamos de tener el encuentro estatal de mediadores de lectura. Donde ¿cuántos? ¿Los 120? Son más de 120. Son 120 más de 20 son 120 salas de lectura que tenemos activas, registradas. Ellos pueden ser, recibimos ahorita 90
estuvimos trabajando con 90 porque nosotros les damos, junto con la Secretaría de Cultura, un diplomado de capacitación. Salió la primera generación de este diplomado, pero ya son mediadores que más que diplomados y certificaciones, que digo está bien porque los ayudan en muchos sentidos, pues ya tienen toda una trayectoria ahí trabajando con la gente, trabajando con los libros, trabajando con dinámicas de lectura, que no es tan solo la lectura por la lectura, sino es como crear comunidad, y es muy padre generar comunidad desde la literatura, que en el programa de mediadores de lectura, la literatura no se entiende como esto de la alta cultura, ¿no? Literatura puede ser un libro de cocina, literatura puede ser obviamente un libro de divulgación científica, literatura puede ser un libro de geografía, de mapas, entonces tienen una apertura muchísimo más grande que les ayuda a dinamizar la lectura desde otra manera, ¿no? ¿Y qué otro programa hay? Tenemos el CEBAR, que bueno, pues el CEBAR es el Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles. Es también un programa que es con fondo mixto y se tiene un programa de profesionalización en las artes. Ese sí tiene un espacio físico concreto, que es ahí en el puerto de Veracruz, en la calle de Independencia, un lugar por demás interesante. Como su nombre lo indica, se ha concentrado un poco más en las artes escénicas, pero dimos un diplomado, por ejemplo, de profesionalización a fotógrafos, otro diplomado de profesionalización a escritores. Entonces, ustedes se pueden acercar también a nuestras redes sociales y ver los continuos talleres que se están dando para crear espacios de profesionalización a los artistas, ¿no? Tenemos la Escuela Libre de Música, que está en recinto sede del IBEC en el puerto de Veracruz, en el canal Esquina Zaragoza, que tiene talleres abiertos para el público, tanto para niños como para jóvenes y adolescentes, y tiene la carrera técnica en educación musical, que también es una gran opción para todos aquellos chavos que se quieran dedicar a la música, pero que también les guste la pedagogía. Entonces, ahora que la educación artística es un tema dentro de la educación pública, esta es una opción muy, muy interesante y es aparte una escuela que tiene los mismos años que el instituto. Acaba de cumplir 29 años, entonces es una escuela que tiene toda esta tradición y tiene todo este trabajo con los chavitos dentro de la pedagogía de la música. Y llevamos otros programas como Radio Lab, que es un programa de radio comunitaria que nos contactamos con otras radios, nos contactamos con Poza Rica, con Papancla, con Mizancla, con San Andrés Tuxtla, con Coatzacoalcos. Todos ellos tienen una pequeña radio y entonces ahí generamos en Radiolab un conjunto de sonidos de Veracruz con programas muy específicos que tiene cada uno de los municipios y programas que el mismo Instituto Veracruzano de la Cultura está produciendo. Ese lo pueden ver en nuestra página de www.ib.go.mx. Ahí hay un botón que dice Radiolab, le dan clic y van a entrar a la página con todas las pestañas de todas las radios que tenemos en el estado y bueno, van a poder escucharnos, que nos encantaría que entraran. Y tenemos también Pedivec, que ahí junto, en la misma página, juntito hay un botón que dice Pedivec, que es de educación en línea. Entonces, ahorita ya tenemos un curso de apreciación de cine, apreciación cinematográfica, es virtual, entonces ustedes pueden estar en Chihuahua, pueden estar en España, pueden estar en China y pueden estar tomando el curso. Vamos a dar uno próximamente de sonidos culturales de Veracruz. Espérenlo, lo vamos a estar distribuyendo en nuestras redes sociales. Entonces, bueno, pues son muchas actividades que ustedes pueden ver ahí y como verás, la subdirección tiene como un panorama así como muy amplio, ¿no? Sí, no, además, vean, o sea, aquí está, ¿no? La cámara no miente, se sabe los programas, se sabe las dinámicas, o sea, es un funcionario que está preocupado por lo que está haciendo porque lo ve importante, lo habla y se contagia esa pasión, ese interés con lo que habla. Hay una parte donde me pongo así en el peor de los planes con los invitados. Órale, Le digo, date. bueno, ¿y el IBEC por qué? ¿Por qué no mejor levantan perros callejeros en vez de gastarme la cultura? Ajá, órale, ponte. No, ya fue. Ah, ya fue. Sí, no, de repente has de estar acostumbrado a cosas más hostiles. No, pero Sí, mucho más. sí, o sea, sencillamente, ¿por qué apostarle
al IBEC? ¿Por qué apostarle a la cultura? Uf, todo un tema. Así brevemente. Brevemente, yo creo que la cultura y la educación sí es, porque es algo que me pasó a mí a nivel personal, sí es una cuestionadora de comunidades. Sí crea lazos humanos que pueden generar otro tipo de dinámicas sociales y principalmente cultiva desde la alteridad y la diversidad. Es decir, la cultura como algo monolítico y como algo que es solo así, Dogmático. dogmático y que presenta una visión de una manera de ver y entender el mundo, no creo que sea la definición de cultura que el Instituto Veracruzano de la Cultura retoma. El Instituto de Veracruzano de la Cultura ha retomado desde sus inicios la diversidad cultural. Para el Instituto Veracruzano de la Cultura, la afrodescendencia, el son jarocho, el son huasteco, fueron parte sustancial a la vez que las bellas artes que le llaman, ¿no? Ujú. Y entonces con esta visión tan amplia de la cultura, donde también entra la gastronomía, también entra la antropología, la historia, etcétera, etcétera, se empieza a formar una red de multiplicidades y de diferencias. Y creo que con una ideología de la diferencia, o sea, una sociedad que tiene la ideología de la diferencia, se puede crear una comunidad muchísimo más rica. Un monocultivo, y lo saben ahora los agricultores contemporáneos, un monocultivo tiende a encarecer la tierra, Erosionarla. erosionarla, o sea, se vuelve algo inservible, se vuelve polvo, se vuelve algo que ya no crece vida, ¿no? Y la milpa, que son distintos cultivos que conviven para crecer juntos, para dar posibilidades, hacen una tierra rica y hacen una tierra fértil. Y verlo esto como una metáfora de la cultura en Veracruz, que aparte es un estado muy particular porque geográficamente es un estado muy largo con muchos municipios que toca muchos estados, es decir, tiene muchas fronteras culturales Con diferentes climas. con clima, o sea, vete de Jalapa a Veracruz ahora mismo y vas a cambiar tu día radicalmente. Yo que viajo casi todos los días porque tengo cosas aquí, tengo cosas allá, es cambiar de chip todo el tiempo, de ecologías, de dinámicas sociales, de comida, de todo, ¿no? Entonces imagínate en términos culturales, eso se vuelve un crisol impresionante que si lo vemos como valores positivos, que si lo vemos como una manera de vivir la vida, es entender al otro desde una perspectiva pues diferida, desde una perspectiva distinta. Y ahora donde las fronteras geográficas son un tema, donde se están rompiendo por necesidades de convivencia económica, yo creo que es fundamental y es muy importante apostarle a la cultura. Y no tan solo hablo desde y esto sí lo quiero dejar muy claro, no lo quiero plantear desde la perspectiva meramente institucional. Como tú lo dijiste al inicio, el instituto le está apostando a acercarnos a gente, periodistas independientes, gestores culturales independientes, artistas que están haciendo sus propios espacios independientes. Aquí en Jalapa colaboramos mucho con Área 51, colaboramos mucho con El Telón, colaboramos mucho con los libreros. Es decir, nosotros nos estamos nutriendo de ellos. No es que el instituto, que ellos se nutran de nosotros, ¿no? O que ven el instituto a decir qué hacer. Para nada, al contrario, es más bien que ellos nos han ido marcando la pauta, nos han ido apoyando, nos han ido ayudando y es una sinergia muy padre porque pues de repente se ha polarizado y se ha dicho los funcionarios y los artistas, ¿no? O los independientes y los institucionales, ¿no? Y creo que en la medida de que, no que entendamos que más bien necesitamos diálogos entre la institución ya existe, para bien o para mal, Ahí está. ya está ahí, ¿no? Algunas veces está cayendo, otras veces está floreciendo, pero ahí está, ¿no? Y los artistas son los que soportan esa institución, ocupando los espacios, yendo con sus hijos, yendo con su familia, invitando a la gente. Y yo creo que romper una dinámica de diálogo entre ambos es absurdo, ¿no? Ujú. Creo que lo importante es generar vinculaciones. Entonces, sí el instituto, sí para mucho rato, pero siempre vinculado
con los grupos independientes, con los artistas independientes, generar la mayor pluralidad. Es complicado y es difícil. Quizá de repente se pueda juzgar que una administración tendió hacia cierta línea y otra hacia otra línea, ¿no? Puede ser, pero en la medida de lo posible tratar de extender una red, porque sí tenemos un estado muy complejo y sí tenemos un estado muy rico, ¿no? Bueno, pues fue una delicia cada vez que escucho a Josué hablar en conferencias, en ruedas de prensa, etcétera. Siempre tiene algo interesante que decir, algo amable que aportar y la cultura vista desde la misma institución como un agente unificador de lenguaje, de diferentes existencias, de un espacio de convivencia. Visite la página del ibec.com y en medida que nosotros nos acerquemos a esos servicios, tanto estímulos como talleres gratis, como funciones, como toda la gama de opciones y posibilidades que ofrece el IBEC también tiene más cartas y tiene más derecho de poder exigir más recursos, más espacio, lo que necesite para estar presente. Muchísimas gracias, Josué. Gracias, Joel, y gracias a ustedes que nos están viendo. Sigan la página del instituto www.ibec.gov.mx. Y acá abajo en los comentarios, si caben tantos links, vamos a ponerlos todos. Bye.